Ya estamos de vuelta acá, amigos, una vez más por las pantallas de Campus TV con Agenda Región, conversando con Emilio Moyano, profesor de Psicología de nuestra universidad, sobre la felicidad. Profesor, antes del corte estábamos hablando y usted nos comentaba que lamentablemente en Chile no somos un país de gente muy feliz, lamentablemente, ¿cierto? A su juicio, ¿esto debiese quizás existir alguna política de Estado, algo que nos ayudara quizás como país, buscar alguna temática colectiva, buscar alguna solución para aumentar nuestros niveles de alegría y felicidad, o no es necesario? Bueno, la OCDE tiene una iniciativa que tiene unos 5 años, que cada vez ha cobrado más fuerza en el mundo. Chile pertenece a la OCDE, en relación a buscar indicadores de desarrollo que tengan que ver con el bienestar y la felicidad de las personas. Básicamente son dos los principios que han guiado a la OCDE en esto. Uno, decir, mire, el desarrollo económico está claro que no asegura la felicidad de la gente ni el bienestar. Más aún, tenemos ya muchos ejemplos de muchos países en que han crecido mucho económicamente y se observan efectos simultáneos, paralelos, que son muy negativos. Uno de los efectos más dramáticos del crecimiento económico es la contaminación. Los chinos están preocupados del tema hace años y han dicho, mire, no es tan bueno crecer tanto. Entonces, cuando un país, la única meta que tiene es crecer y aumentar su PIB, está en una mentalidad muy subdesarrollada, en verdad. No ve las consecuencias quizás que puede traer cierto desarrollo. Consecuencias de contaminación ambiental y mayor mortalidad. Pero sobre todo en el caso chileno, una investigación que nosotros hicimos en 2006, que yo mismo conduje, preguntándome por esto que tú me acabas de preguntar, puse en relación el crecimiento económico de Chile con el suicidio. El suicidio es un tema del cual poco se habla en las sociedades occidentales, porque la muerte es algo con la cual no convivimos muy bien. Sacamos el quite. Y por lo tanto la gente no ha reparado en Chile que aquí ha aumentado el suicidio en más de un 100% en los últimos 25 años. De repente aparecen las noticias que se suicidó un chico o una chica por bullying, por distintos problemas en los colegios, etcétera. Pero la cifra total es alarmante, es decir, hay mucho aumento del suicidio en Chile. Y lo que yo hice en esa investigación para poner en relación el crecimiento económico del PIB con el suicidio en 20 años. Y logramos hacer una fórmula que predice el suicidio a partir del crecimiento del PIB. Y tenemos un margen de error muy pequeño, de un 3%. Somos capaces de anticipar cuánto suicidio va a haber en Chile en función del crecimiento del PIB. Entonces, bueno, el crecimiento económico tiene efectos deleterios, tiene efectos negativos, siempre se habla de los efectos positivos solamente, claro. Pero el PIB como indicador, está claro que es un buen indicador económico del crecimiento de la economía, pero no es un indicador del desarrollo humano, de las personas, de cómo las personas están. También la OCDE ha observado que en muchos países se les da estadísticas a las personas que no le dicen nada. Y dicen, esto es una amenaza a la democracia, porque la gente se empieza a enojar de que le están informando que todo está muy bien, que el PIB crece, etcétera, pero su microeconomía anda muy mal. Y algo pasa, que tiene que tener 2 empleos, todo el mundo en la familia trabaja, igual ese ingreso no luce, igual hay cuentas que pagar, igual las tasas de interés por los préstamos del dinero son muy altas en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Las grandes compañías tienen toda una relación asimétrica con los consumidores, hemos visto corrupción de farmacia, hemos visto aprovechamiento en tiendas de retail, etcétera, 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 que hacen que la gente empiece a sentir mucho malestar. Entonces la OCDE, que ha observado esto en distintos países, dice, mire, hay que generar medidas distintas del desarrollo de los países y han llegado al consenso, y en eso los psicólogos tenemos mucho que ver, de medir el bienestar de las personas, el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico o la felicidad, distintos indicadores de esto. Y en eso estamos, en muchos países del mundo, buscando indicadores, buscando cómo hacer. Ahora,
Paralelamente con eso, tu pregunta, ¿no es cierto?, es Si ¿cómo tú debiesen puedes hacer? existir algunas políticas de Estado. Obviamente tú deberías tener una inversión realmente significativa en salud mental que no se tiene en Chile. Es decir, dentro del aparato de salud, el menor presupuesto es para salud mental. Y las políticas de fomento, de prevención, de fomento de la salud mental y prevención de trastornos mentales, difícilmente es implementada porque hay muy pocos recursos y es un poco el elemento o el aspecto de la división menos desarrollada, a la cual se le presta menos atención dentro de salud. Entonces, hay un campo importante y directo a nivel de salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, pero resulta otro elemento a nivel del Ministerio de Educación, todo lo que es bullying, todo lo que es esto, que los psicólogos están absolutamente subutilizados en Chile. Porque no entran al sistema educacional normalmente. El sistema educacional está controlado por educadores y hecho para educadores, pero y no entran otros profesionales. La ley CEP lo que te permite es una inserción precaria. Claro, pero en ciertos establecimientos solamente. Y precaria. En otros países los psicólogos existen por ley en todos los colegios. Tiene que haber un psicólogo ¿Y de que qué forma esté los en apoyo, que esté en prevención y otro que esté en apoyo a profesores, pero sobre todo el trabajo con los jóvenes y los niños. ¿Y de qué forma un psicólogo en un colegio, en un liceo, quizás en un establecimiento educacional, podrían contribuir a encontrar la felicidad, ayudarnos a que seamos un mejor país, un país más feliz? Bueno, imagínate, los psicólogos somos especialistas en conducta y nuestro tema es la conducta humana y todos los temas que tienen que ver con bullying, todos los temas que tienen que ver con desarrollo psicosexual, todos los temas que tienen que ver con la adaptación del joven y la construcción de su personalidad son temas propios de los psicólogos. Entonces hay una cuestión ahí evidente. En otros países están incorporados al sistema educacional como un profesional que tiene su rol muy claro, muy definido. Aquí no existe el rol y está en una inserción precaria, felizmente. Felizmente existe la SEP y algunos directores de colegios entonces pueden contratar psicólogos de forma, como yo digo, con un contrato precario, porque finalmente son freelance, son por hora, etcétera, etcétera, pero no están incorporados como una obligatoriedad a los establecimientos educacionales del país. Entonces ahí hay un campo también, yo te hablé del Ministerio de Salud, y Educación. El Ministerio de Salud ha hecho un gran esfuerzo y es notable. Con el advenimiento de la democracia en Chile, había 0 psicólogos el año 89 en el sistema de salud y volvieron los psicólogos al sistema de salud y hay hoy día más de 500 o 700 psicólogos, más del 50% de las atenciones de salud mental en Chile las atienden los psicólogos en el sistema público de salud. Y eso es muy bueno, pero no se ha hecho algo equivalente a nivel del Ministerio de Educación, donde el espíritu corporativista de los educadores sigue predominante. Y donde no hay un espacio, no hay cabida dentro del sistema educacional. A la formación personal, a la formación más integral, digamos, de nuestros niños. Mira, tanto más, yo te voy a decir, aquí la gente, no sé si no se ha dado cuenta, pero en nuestro programa de estudios se enseña psicología en tercero medio y en cuarto medio filosofía y lo enseñan profesores de filosofía. Entonces, ¿por qué no lo enseñan psicólogos? Si matemática la tienen que enseñar los matemáticos, biología los biólogos. Pastelero tus pasteles. Pero la psicología la enseña un filósofo. Yo no tengo nada contra los filósofos en absoluto. O sea, se puede Gran disciplina, pero cada uno a lo suyo. Entonces, ¿por qué no hay psicólogos en el sistema educacional enseñando psicología? Eso ocurre en este país, ¿te fijas? Y a todo el mundo le parece natural que un filósofo te enseñe psicología. ¿Y qué sabes de psicología? Dices tú. ¿Me entiendes? Es como, entonces es un país que ha, como yo digo, subutilizado un recurso humano valioso, que cuesta años formarlo y que tiene una serie de competencias y capacidades que pueden aportar a esto. Finalmente, en todo ámbito de las políticas públicas, y es lo que la OCDE propone, en todo ámbito de las políticas públicas, debiera preguntarse el hacedor de política y el tomador de decisiones respecto a política pública, ¿cómo contribuye esto al bienestar de las personas? Eso parece obvio. Dice, bueno, pero si toda la política se hace en beneficio de las personas. Sí, pero pregúntese qué pasó con el Tren de Santiago.
Todavía queman buses, todavía agreden a conductores, todavía hay evasión. ¿Después de cuántos años? Entonces, ese es el típico ejemplo de una política pública en la cual nadie se preguntó cómo realmente está construida esta política para beneficio de las personas. Se dio por hecho. Es como cuando dice, démosle subsidio a las personas para que compren casa y le damos el dinero y nadie las asesora y compran en lugares en que hay riadas, se inundan, o son víctimas de estafas por parte de subcontratistas o contratistas. Entonces hay un tema de cómo la política pública se hace más exigente y que se acerque un poco más a la gente, a la gente que lo necesite. Esté en sintonía con la gente y se pregunte, a ver, veamos, asegurémonos ¿qué es lo que realmente usted trae? necesita? ¿Qué es lo que realmente usted ¿Y qué quisiera? bienestar va a traer? Porque va a traer una serie de consecuencias que son previsibles y que en muchos casos son negativas, como hemos puesto algunos ejemplos. Claro. Entonces te voy a poner un ejemplo positivo, Carola. Un ejemplo muy positivo de política pública es lo que se hace con tercera edad en Chile, en estos viajes. A los viajes de tercera edad. Son estupendos, una política pública que ha resultado muy positiva. Y le genera bienestar, ¿cierto? ¿A cuántos adultos mayores? Ahora, lo que falta en Chile, evidentemente, es una preocupación por los adultos mayores en general, y te voy a poner un ejemplo. En Brasil, todas las personas de más de 60 años tienen preferencia en los buses, en el aeropuerto, en el check-in, en todas partes tienen preferencia. En Chile, los que tienen preferencia son las personas con hándicap físico o las embarazadas. Y tú ves en los supermercados, en los parkings, por ejemplo, típico, una foto de una señora embarazada en el piso. Pero ojo, que tampoco tiene preferencia. Se respeta mucho. No, otra cosa es el respeto, ese es un tema aparte, pero te quiero decir que no se piensa en las personas mayores. O sea, solo en embarazadas y en personas en silla de ruedas. Bueno, ¿qué pasa con la tercera edad? ¿Qué pasa con aquellos que ya necesitan una preferencia por razones obvias? O sea, son necesarias, de acuerdo a su punto de vista, son necesarias las políticas. Eso es fácil y de se hacer. Pueden hacer. Tú dices, mira, basta con que un buen gerente del Jumbo lo tome en cuenta y empieces a generar cajas para personas de tercera edad. No necesariamente como tienen en el logotipo para embarazadas y para inválidos, sino que es para tercera edad. Que preferencias, ¿no? Preferencias para tercera edad. Entonces, eso sería una política pública de fácil implementación, de cero costo de implementación, porque finalmente son los privados las que la asumen. Que entregarían felicidad, ¿cierto?, a los adultos mayores y a nosotros también. Exactamente. Profesor, y para ir redondeando un poco nuestra entrevista, ¿de qué forma podemos encontrar la felicidad? Ya que lamentablemente no somos un país muy feliz, como bien usted nos explicaba ahora acá. ¿De qué forma podemos contribuir nosotros? ¿Cómo podemos ser felices? Como el título de esta película que dice En busca de la felicidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para la felicidad y no puedo dejar de mencionarte algo que tomamos de la pregunta y la respuesta anterior. Fíjate tú la cantidad de emociones negativas que la televisión se encarga de reproducirte cotidianamente. Tú ves la noticia de un asesinato unas 7 veces, porque la dan el momento que ocurrió, la dan al día siguiente y al día siguiente, y esta noticia se recicla en los noticiarios de la mañana, se comenta en los matinales. Y estamos todo el día escuchando. Tenemos una televisión chilena esencialmente redundante, y que habla de sí misma. Entonces es terrible como medio de comunicación porque solo te vehicula emociones negativas y te produce cierta irritación porque en los cortes y en la publicidad te aumenta el volumen. Eso es propio del subdesarrollo y eso es tan elemental de cambiar. Cambiemos el switch deja de ser redundante, entonces. Deja de ser redundante, cambia la noticia, porque no tienes por qué estar transmitiendo 7 veces la noticia de un asesinato ruin, cruel, de un drogadicto más que asesinó a su madre para consumir droga, de un violador más que hizo tal violación, de un violentador familiar que golpeó a su mujer y no sé qué. O sea, eso se transforma en Chile en una noticia al que le dan mucho espacio. Y se repite, y se repite, y se repite, y nadie dice nada, nadie reclama, nadie se enerva. No. A lo mejor el zapping, pero en los otros canales estás teniendo lo mismo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en algunos países democráticos incluso se tiene regulado la cantidad de violencia que tú transmites.
Entonces ahí Y también las se podría hacer emociones algo ahí negativas, con, pero con mucho el se Consejo puede hacer a Nacional nivel desde su punto de comunicacional, vista. a nivel Pero ahora acá comunicacional. a nuestros amigos que nos están viendo por las pantallas de Campus TV, algunos tips quizás para que busquemos la felicidad, para que tratemos de generar un entorno más alegre, más feliz, ¿cierto? Y nosotros seamos felices. Adecúe sus metas a sus capacidades. No todo depende de usted. Hay cosas que están fuera de su control y no debe amargarse si no le resultan. Busque otra alternativa. Practique lo que le gusta, practique mucho, obtenga placer de lo que le gusta y ejecútelo frecuentemente. Tenga siempre en consideración al prójimo en su quehacer. Procure hacer el bien se devuelve y le hace bien a uno y uno se siente bien. Ser altruista, ser generoso y no procure alcanzar las metas de cualquier manera. No todas las metas son legítimas en el procedimiento a cómo se han alcanzado. Procure hacer el bien durante el proceso de alcanzar las metas, no solo alcanzar las metas como de lugar, sino que sea cuidadoso con su prójimo, sea cuidadoso con la gente, quiera a la gente, manifiéstele afecto a sus seres queridos, tenga una programación que le permita darse espacio para ocio. La vida no es solo trabajo. El ocio forma parte de la vida y es muy importante como mecanismo de restauración. El ocio puede tener distintas formas, hay ocios más saludables que otros. Ver televisión y comer no es nada de saludable. Caminar, en cambio, tener contacto al aire libre con el paisaje natural es muy beneficioso. En fin, busque sus propios mecanismos porque uno aprende a ser feliz, entonces uno tiene que aprender a identificar qué lo hace feliz y practicar eso con más frecuencia. Muchas gracias, profesor. En nombre de todo el equipo de Agenda Región, le quiero agradecer una vez más por habernos visitado y habernos acompañado en este capítulo. Y a ustedes, amigos, ya escucharon las palabras del profesor Emilio Moyano, ¿cierto? Busquemos la felicidad. Que estén muy bien. Hasta pronto.